Bueno, continuamos con más información y ya vamos precisamente a nuestra siguiente entrevista. Te adelantábamos hace un ratito en el bloque anterior sobre la salud mental, tan presente entre nosotros, tan hablado cuando te sentás por allí a dialogar con tus padres, con los amigos. Hoy el tema de salud mental es un tema que se habla todo el tiempo y está buenísimo que esto suceda. Y precisamente está con nosotros el director de salud mental del Ministerio de Salud de la provincia, Nicolás Aranda. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen mediodía. Bien, bien, vengo contento porque tuvimos esta mañana nuestro segundo foro provincial de salud mental ahí en la Escuela de Enfermería. La verdad que tuvimos más de 250 inscriptos, el auditorio estaba lleno, nos acompañaron las autoridades de distintas áreas, digamos, estuvo la gente del municipio, estuvo Gabriela Flores, por ejemplo, de salud del municipio, estuvo la gente del IPS, del programa salud mental del IPS, de prevención de adicciones, Roberto ¿Cuál era la Padilla. idea del foro? El foro, nosotros lo que venimos diciendo es, nosotros trabajamos un montón en salud mental. ¿Sí? Y no lo plasmamos por ahí en un trabajo, en una presentación más académica, en algo donde podamos compartir y levantar la vara de lo que es la salud mental en Misiones en el sentido de producción de conocimiento. Entonces lo que buscamos es que los compañeros que están trabajando y haciendo un trabajo muy valioso desde su práctica, desde la investigación de distintas, puedan mostrar su trabajo. Y en esta oportunidad además quisimos traer a un disertante, vino un enfermero especialista en salud mental, teniendo en cuenta que lo hacíamos en la Escuela de Enfermería y la Escuela de Enfermería además cumple 50 años. Entonces era en conjunto, pensamos algo que vaya de la mano con eso y trajimos a una persona que habla mucho de lo que es el cuidado. Él además no es que viene de Buenos Aires a bajar una línea más, es de Santa Fe, de Reconquista, es decir, alguien de una provincia que conoce la realidad de las provincias y que bueno, que la idea era poder transmitir su experiencia en lo que tiene que ver con el cuidado desde la enfermería en salud mental. Claro, cuidar a los que cuidan de alguna manera, ¿no? Cuidar a los que cuidan es cuando trabajamos con nuestros trabajadores. Ajá. Esto es más pensando cuando vos, por ejemplo, le vas a atender a una persona, la persona está en una urgencia, se hace todo el abordaje, por ejemplo, de un intento de suicidio. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Hay un intento de suicidio, se hace todo el abordaje, se hace la consulta psicológica, psiquiátrica, el seguimiento, si es necesario se interna, etc. ¿Qué pasa cuando eso termina? Cuando terminan esas prácticas más técnicas, más duras. ¿Cómo hacemos ese cuidado después del otro cuando está en su casa? Entonces él trabaja mucho desde ese lugar. Es más, él contaba la experiencia que tiene ahí en Reconquista, que incluso ellos abrieron el hospital a la tarde, en el bar del hospital, ahí hacen, por ejemplo, un espacio para acompañar a las personas. ¿Sí? Incluso le pusieron un nombre que es muy simpático, que se llama Patitos en Fila, el trabajo de él. Y estaba contando esta mañana eso, por ejemplo. Tendríamos que ir todos. Sí, tal cual. Igual me parece que Raquel se refería a cuidar a los que cuidan, sería la familia, el entorno del enfermo. Claro, sí, es acompañar, porque nosotros entendemos eso. Cuando hablamos de salud mental comunitaria, lo que se refiere es para que todos podamos vivir medianamente mejor, la comunidad se tiene que involucrar. Claro. Y sabemos que no es fácil muchas veces cuando nuestros pacientes están pasando un mal momento, que la familia se cansa mucho, hay mucho desgaste, no se entiende, genera... Es que la familia por ahí es el primer fusible que salta cuando pasan estas cosas. Exactamente, hay mucho escrito sobre eso, entonces bueno, trabajar sobre eso, queríamos que él nos cuente su experiencia con eso, porque se viene haciendo, te doy un ejemplo, en El Dorado se trabaja con familiares, con los usuarios, por la tarde haciendo huerta, haciendo música, y lo que se ve ahí es que el centro de salud no es solamente el lugar donde vengo a hacer mi consulta, sino que se vuelve un espacio de referencia para el barrio, pues la gente del barrio se acerca, sabe que eso está ahí, y disminuís el estigma también, disminuís la discriminación. Y a diferencia de otras patologías, no es que yo termino el tratamiento y se terminó el problema que me llevó al médico. En cuanto a salud mental, hay esto de que mencionabas, ¿no? Las prácticas más duras, pero después tiene que haber un acompañamiento para que realmente estemos hablando de un paciente recuperado, ¿no? Totalmente, totalmente. Es cuando la ley es muy, muy linda en eso, porque dice que es un proceso continuo. Para el que llega a un tratamiento y necesita sostenerlo cuando es crónico, por ejemplo, o para quien llega y tiene un tratamiento breve, por ponerle, te doy un ejemplo, una ruptura amorosa, es un motivo a veces de consulta. Claro, ese duelo. Acompañar ese duelo, la pérdida de un ser querido, acompañar el duelo de ese momento, un cambio en la vida muy importante, qué sé yo, te mudaste, los chicos necesitan a veces en ese sentido un acompañamiento si te mudaste de ciudad.
en ese sentido se piensa como un continuo. Y también cuando hablamos de continuo, lo que te sirve es para decir, bueno, ¿qué podemos hacer cuando no pensamos en el consultorio que fortalezca la salud mental de esta comunidad? Mira, esta plaza no la ocupamos. Bueno, promovamos ahí que se genera, a ver, capaz que alguien quiere dar, no sé, una escuelita, armar una escuelita de fútbol, ir viendo opciones que surjan ahí del barrio para decir, bueno, ¿cómo podemos cuidarnos en cierta forma entre todos? Igual hay como una conciencia nueva sobre todo lo que sea salud mental, porque antes por ahí era, me separé, me junto con mis amigos, charlo, tomo una cerveza. Ahora hay otros ámbitos y la gente no tiene como vergüenza de ir antes era, no, el psicólogo para el Nadie loco. quería contar, ¿no? Claro, nadie contaba. Ahora por ahí ya es bastante natural que uno busque ese tipo de asistencia. Sí, sí, yo creo que un poco es eso, que se perdió el estigma y la discriminación que eso generaba. Y por el otro, yo creo que antes por ahí nosotros los modelos que teníamos de cómo resolver estas cosas que vos decís, por ejemplo, me separo y lo que hago es esto, o tipo mi hijo se porta mal y hago esto. O el hombre no llora, no tiene por qué hacer eso, el hombre claro, tiene que aguantar. Punto. De golpe eso dejó de funcionar de la misma manera, no ajá. nos da la misma respuesta. Entonces la gente no sabe, viste, cómo lidiar con esa circunstancia que capaz antes las costumbres nos permitían resolver de esa manera. Bien o mal, a veces mal, pero eran las costumbres, y hoy eso es como más libre, entonces la gente se siente a veces más desorientada, te digo, por ejemplo, con la crianza, con esto que vos decís, como lidiar con un vínculo, porque no es solo si me separé, también te llegan, o las consultas que te sacan los adolescentes, las relaciones tóxicas, te dicen qué puedo hacer. Con la violencia. Se violencia. separaron. También, Tengo que ver también. con quién vivo. Exactamente. Se queda con mi custodia. Ese tipo de cuestiones son las que aparecen. Yo creo que por eso también hizo que la gente deje de tener tanto prejuicio a lo que es salud mental. Porque es algo que nos pasa a todos. O sea, todos tenemos que lidiar con ciertas circunstancias de la vida que a veces nos generan sufrimiento psíquico, se dice. ¿Y la gente grande va también o es una cosa así muy de los jóvenes ahora? No, hay gente grande que va, obviamente va mucha más gente joven, teniendo en cuenta además que en Misiones tenemos mucha gente joven. Claro. Entonces, Eso también hay que tener en cuenta. A mí me sorprende y está bueno destacar porque antes cuando pensábamos en asistencia en salud mental, hablábamos de precios que por ahí eran inalcanzables para cualquier familia, que tenía que cubrir cierta obra social y hay ciertos profesionales que no cubrían. Y sin embargo hoy está al alcance, porque está no solamente en los hospitales, sino en los CAPS. Exactamente. Tenemos alrededor de 25 CAPS que tienen equipo psicosocial. La verdad que, por ejemplo, acá en la zona capital tenemos todos los hospitales con equipo de salud mental. Y en el resto de la provincia te diría El Dorado, Puerto Rico, San Vicente, Apóstoles, Iguazú, Monte Carlo. ¿Siempre tiene que haber una derivación, Nicolás, por ejemplo? ¿O yo puedo ir espontáneamente por alguna Lo que cuestión? nosotros promovemos es que sea lo más espontáneo posible. Ajá. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de psiquiatría, a veces teniendo en cuenta la cantidad que son pocos los psiquiatras, pero esto no es una cuestión de falta de interés, sino que realmente los médicos no eligen mucho esa especialidad. Acá, por suerte, este año entraron 5 chicos a formarse para ser psiquiatras, lo cual, si vos hablas con Chaco, a veces te dicen, no, me quedaron vacantes los lugares, o cosas así. Entonces, por ahí a veces hay algunas instituciones que como tienen un psiquiatra o tienen pocos psiquiatras, te dicen, bueno, con derivación, o sea, que le vea primero el psicólogo, que le vea el trabajador social, y si amerita realmente una medicación, se hace eso. Pero si yo voy a un CAPS y pido asistencia psicológica, ¿no necesito pasar por un clínico? No se necesita. Lo que nosotros buscamos es que sea lo más espontáneo posible. Obviamente, a veces eso puede ser que haya más disponibilidad de turno. Eso también, aclaro, llegada a esta época del año, hay mucha más demanda, no solo por lo que pasa en la sociedad, sino porque ¿qué pasa? Si tu hijo tiene alguna necesidad de evaluación o lo que sea, la escuela, por ejemplo, le pide a esta altura del año. Para el año que viene. Para el año que viene. Entonces eso te va cargando la agenda. Nosotros tenemos una agenda que está muy marcada por la estación. Hacia el fin del año siempre tenemos mucha más demanda, porque los pacientes que son a veces crónicos, está visto que en esta etapa del año tienden a tener momentos más de crisis, más descompensaciones, y se suman estas cuestiones. Igual recién hablábamos fuera del micrófono y quedó pendiente la respuesta. Antes por ahí era un chico era hiperactivo o era travieso, decían. Sí. Y ahora ya hay, no hay una etiqueta, pero hay como una, ¿cómo se dice? Diagnóstico. Un diagnóstico de algo. O sea, está el que antes era tímido, no hablaba y ahora ya tiene por ahí algún problema. O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Cuál es el límite entre que es solamente su personalidad y en que realmente tiene un diagnóstico? Yo creo que el diagnóstico, si uno tiene que ocupar el lugar del tutor, del padre, lo que sea, el diagnóstico no, o sea, te oriente por ahí el profesional en algunas cuestiones, pero después uno tiene que tratar de no
acomodar la vida necesariamente al diagnóstico, salvo cuando estamos hablando de una discapacidad. Si hablamos de una discapacidad, sí, lo que se promueve es que tratar de adaptar lo más posible la realidad a la condición que tiene la persona. Pero si no hablamos de una discapacidad, si hablamos de esto que vos decís, por ejemplo, hiperactividad que se plantea, etcétera, etcétera, hay toda una discusión, no está cerrado. Muchos colegas míos del campo de la psicología lo que dicen es que a veces tiene que ver con dinámicas familiares, que si se modifican ciertas dinámicas familiares, el chico se modifica y que además los chicos siempre se van a mover, ¿sí? Siempre van a ser inquietos. La abuela decía, si llega así porque es sano. Exactamente. Sí. Tenés eso y después tenés otra línea que apunta mucho a decir, bueno, es algo neurológico, es esto, lo otro. No es un tema saldado. Hay gente que te va a decir, bueno, yo comulgo más con esta idea. Yo trato de que los diagnósticos siempre se escriban, más cuando hablamos de chicos, con lápiz. ¿Sí? Claro. Porque si no, eso queda como una marca. Claro, una etiqueta. Claro, Sí. Y además, incluso la persona termina identificándose y reforzando los síntomas porque dice, no, yo tengo tal cosa. Sí. Entonces, eso genera todo un movimiento a veces o de apegarse mucho al diagnóstico sin ver que quizás hay elementos sí que son del diagnóstico, pero hay otras cosas que son tu forma de ser, tu carácter, cómo te manejas, o sea, cómo son tus relaciones, bueno, va más allá de eso. No tengo números para estadística, pero uno ve que hay mucho maestro integrador, por ejemplo, en la escuela que se llenó de eso, que antes no había. Acompañantes terapéuticos. Acompañantes terapéuticos también. Sí, ahí hay un tema, es una discusión con la educación, que se plantea una educación inclusiva con el chico en el salón, que yo sé que los docentes todavía hoy lo están discutiendo, si esa es la modalidad, ahí hay que meterse más, pero sí lo que te puedo decir es que todo esto se plantea como una batería de cosas que hay que acompañar, digamos, a las infancias y que a veces yo creo que siempre hay que poder ver en el caso por caso cuándo realmente es necesario, no hacer las cosas en automático, porque si vos haces como, viste, como... Copiando la receta de otro. Sí, pero fabricás salchichas una tras otra y no, cuando vos trabajás el caso, vos vas viendo realmente qué apoyo puede necesitar un chico si necesita realmente en la escuela y trabajar desde ese lugar. ¿Cuáles son por ahí las consultas más frecuentes? ¿A raíz de qué situaciones que están viviendo hoy por hoy las personas que llevan justamente a buscar una atención psicológica? Vamos a empezar por lo psicológico, ¿no? Sí, mira, yo te voy a... justo algo que nosotros vemos y que encima justo salió un estudio hace unos meses de la Universidad Católica Argentina. Nosotros vemos muchos síntomas de depresión y síntomas de ansiedad, que eso venimos viendo desde la salida de la pandemia como los mayores motivos de consulta, asociado a algún que otro factor de riesgo, que puede ser violencia, que puede ser consumo, que puede ser algún antecedente de abuso o alguna ideación o un intento de suicidio. Pero los síntomas que aparecen así son más ansiedad y depresión. Y cuando yo leía el estudio que hizo la UCA, ellos medían el índice de malestar psicológico. Salió allá por septiembre, agosto más o menos. Y lo que decían es, nosotros tomamos una población y le preguntamos por síntomas de ansiedad y de depresión para medir el malestar psicológico. Y dio que eran entre 3 y 4 cada 10 personas que tienen malestar psicológico. Y después decían, ¿qué pasa con estos síntomas de depresión y ansiedad? Están muy influidos por lo que pasa en la realidad ahora, ¿sí? Es decir, si a vos no te alcanza la plata, si vos sos un adolescente y no sabes si te vas a poder ir a estudiar o vas a tener que ponerte a laburar, si vos, qué expectativas tenés de poder irte a vivir solo, por ejemplo, ¿no? La exposición que te dan las redes, por ejemplo. Mucha que información, ¿no? Bueno, las redes, lo que tienen es, el costado negativo de las redes es que ¿quién termina predominando? El que le pone más plata de publicidad a la red. ¿Y quiénes son? Generalmente los que promueven, qué sé yo, todos pueden ser millonarios, hacer mi curso, etcétera, etcétera. Sí. Mirá el auto importado que tengo, vivo en Puerto Madero. Y la verdad que esa no es la realidad de la mayoría de la gente, ni lo va a ser, porque millonarios por algo son millonarios, son pocos, no podríamos ser todos millonarios, no existe eso, ¿no? Y eso muchas veces en la población joven genera como una expectativa de que vos tenés que... La frustración. Sí, mostrar eso y si no podés hacerlo, ¿y qué tiene valorable? Yo pienso ahí, trato de no ponerme nostálgico, pero a mí me tocó hacer la secundaria, por ejemplo, a la salida en el 2001 empiezo yo la secundaria. O sea, toda una época donde se sintió mucho la cuestión económica. Pero ¿qué había en la música? Se rescataba mucho lo que tenía que ver el compartir con amigos, el estar escuchando música, el compartir el rock, compartir el barrio, todo otro tipo de cosas. Y hoy lo que yo veo en la cultura, lo que te ensalza mucho es qué ropa vos usás, qué marcas tenés, si pudiste muy comprar. Superficial. Va mucho a destacar por lo que podés consumir y eso es caro, además. Claro, Lo valorado es lo caro.
Y quizás eso habría que rever un poco. ¿Qué Nico, rol? perdón, acá tengo una pregunta de una Sí. televidente. Silvia dice, con mi mamá fuimos al neurólogo y me mandó a la psicopedagoga y llegamos al mismo diagnóstico de demencia senil y que le dijeron que ahora se manejan así. ¿Por qué hacen este manejo? Dice ella. ¿Por qué pregunta? Le pasan de un ¿De un profesional. neurólogo a un psicopedagogo? Porque se vio que el psicopedagogo primero antes se pensaba mucho para el campo de la escuela y sí sigue siendo el niño en edad escolar el objeto, digamos, de trabajo mayor, digamos, de los psicopedagogos. Pero todo lo que tiene que ver con la estimulación en la tercera edad, en los adultos mayores, es fundamental. Y ahí los psicopedagogos tienen una tarea fundamental porque ayudan en la plasticidad neuronal, ayudan a, si hay un proceso, por ejemplo, de demencia, en donde se van perdiendo ciertas cuestiones cognitivas, a tratar de mantener lo que está y cuidarlo lo más posible. Entonces, lo que buscan es eso, te van a trabajar memoria, te van a trabajar atención, te van a trabajar capacidad de vocación. Por eso se plantea. Y los dos puede ser que hayan llegado al mismo diagnóstico, pero el neurólogo pide esa interconsulta por eso, porque lo que se plantea es un tratamiento en ese caso. Y hay mucho de esto, ¿no? De gente que toda la vida no tuvo un tratamiento o un diagnóstico y después de grande, recién a raíz de todo lo que se viene hablando, los hijos son los que llevan a ese papá o a esa Bueno, hay una mamá famosa que y ahí se determina el diagnóstico que toda la vida lo acompañó, Hay ¿no? una famosa que después de grande dice que tienen autismo. O no, o por ejemplo la esquizofrenia, Claro. me enteré de un caso después de tantos años. Imagínate esa familia sin un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo tratar a ese familiar? Sí, sí, es que muchas veces lo que pasaba, por ejemplo, y a veces hasta hace poco, te diría, por ejemplo, en algunos lugares más como la colonia y demás, Sí. es que esa persona se la recluye, queda en Sí. la casa, se la califica como que es enferma. Sí. Y no se hace mucho más. Igual hoy día, la verdad que la gente tomó otra conciencia. Hace poquito estuvimos en Bonplan, hicimos un par de visitas justamente en zonas de Colonia y demás, para ver cómo venía la adherencia de algunos pacientes que tenemos ahí a su tratamiento. Y lo que tenemos que ver es, bueno, cómo podemos facilitar, porque hay gente que vive muy adentro, te estoy hablando de Y nos metimos por la picada y demás, claro. que necesita medicación. Entonces, Y ahí vos decís, está el tema. bueno, ¿cómo lo hacemos? Claro, porque muchas veces nos enteramos de casos de niños encerrados, por ejemplo, que vivían casos que fueron titulares de tapa de diarios en nuestra provincia, de niños que los fueron a encontrar y vivían con los perros y con los chanchos. No sé si se acuerdan Sí, de ese sí, caso. Y era porque tenía O encadenados. una esquizofrenia y nunca fue tratado y ni fue medicado. Y medicado cambia la vida de esa persona. Totalmente, totalmente. O sea, yo lo que le puedo decir es que si tienen una persona, un allegado que tiene un padecimiento mental, busquen la posibilidad de un tratamiento porque Claro. les mejora la calidad de vida a esa persona que está sufriendo Y a su y familia. a la familia. A usted también le va a mejorar la calidad de vida en ese sentido. Qué Y bueno. ahora que hay accesibilidad encima, o sea, Y es gratis, es decir, Sí. eso hay que resaltar. Te vas a un Exactamente. CAP y tenés que pedir. Quizás no vas a hacer la atención inmediata, pero podés pedir un turno, por ejemplo. ¿no? Exactamente, se puede pedir un turno, tenemos guardias, o sea, si hay una urgencia pueden ir a la guardia. Ahora el Centro de Adicciones y el Hospital Carrillo se unificaron, tienen una guardia unificada donde abordan las dos cuestiones. Y tienen ahí la urgencia, que es la guardia, y después tienen la demanda espontánea, que es, por ejemplo, mira, tuve un ataque de pánico, me siento mal, bueno, voy a ese lugar y están hasta las 8 donde te ve un equipo interdisciplinario y te dice, bueno, esto obviamente capaz no es para guardia, pero ya te asignamos un turno, vemos Bien, dónde te perfecto. puedes atender, hacemos ese trabajo Y también. comienza un fin de semana y los fines de semana se activan ustedes porque empiezan a aparecer los casos de gente que por allí recurre a las drogas como un alivio Una vía de o los escape. casos de suicidio también, intento de suicidio. Sí, fines de semana siempre, Son- viernes suele ser un día movido para los compañeros de la guardia. Yo tengo bajo la órbita de la dirección también un equipo que tiene un teléfono que hace seguimiento para lo que es suicidio. Ellos hacen seguimiento de los casos, es decir, entra por 911, se le ve si es necesario por guardia, etcétera, pero después se hace todo un trabajo donde, che, fuiste a tu turno, ¿cómo venís? bien. Hablamos con los familiares. Eso hace un equipo mío y me dicen, viernes entran las llamadas, es los días que suele entrar. Entonces, evidentemente, ahí cuando descomprime la rutina, hay algo que empieza a aparecer. bueno, digamos. viste que hablan de que la estadística dice que el domingo a la tarde También es es- donde más gente por ahí Ha Sí. tomado la toma la decisión. decisión de quitarse la Sí, vida. sí, los fines de semana hay que estar atento por eso, por esas cuestiones mismas. Además por esto, porque quizá esa persona, ponele que está en tratamiento, en la semana sabe que capaz que de última se acerca a donde está su psicólogo y puede hablar. Y se Pero el siente fin de solo. semana quizás no. Y ahí es donde vos tenés que pensar estrategias para eso. ¿Y cómo Lo se- último perdón? que te quiero Ah, sí. preguntar es, hay una familia, ayer justamente me hacían esta pregunta, un intento de suicidio en la familia, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿A dónde acudir? ¿A dónde busca ayuda? Si por es un ejemplo? intento o una planificación clara donde vos lo encontraste ya que lo estaba por hacer o te lo estaba diciendo muy concretamente, 911, Ok. sin vueltas, ¿sí?
Y después hay una línea, por ejemplo, para cuando hay una ideación o lo que sea, que es la línea del IPS, que es para gente con IPS y sin IPS. Es para toda la población y es una de las pocas en el país que funciona 24 horas. Bien. Además, nosotros recibimos llamado en Provincia de Buenos Aires, la otra vez me pidieron de Salta, de La Rioja, que después me pasa la gente de la línea del IPS y me dice, che, esta persona está en tal lado, necesita ayuda. Y me toca a mí hablarle al director de salud mental de Salta, che, mirá, llamó una señora de tal lado que necesita una consulta. Bueno, esa línea del IPS es googlearla, yo soy malo con los números, pero está ahí, lo pueden buscar, lo googlean, es una línea que funciona 24 horas, ya no es tanto ahí para la urgencia, pero sí van a tener un equipo que les va a contener, les va a decir qué hacer, cómo continuar. Bien, La 900. mía, nos queda un minuto. Sí. ¿Cómo hacen ustedes ya como persona para separar la situación del trabajo? Porque es difícil también eso, no sé, porque uno se involucra, se encariña con alguien o lo toma personal y quiere salvarlo. ¿Cómo hacen para dividir la cosa? Es todo un trabajo, yo creo que es importante el autocuidado ahí, es decir, poder destinar un tiempo también para uno, para los afectos, para la familia, para lo que a uno le gusta hacer, eso es fundamental. Pero también el propio espacio de análisis, como le decimos nosotros, ¿por qué? Porque ahí vos te das cuenta de que hay por ahí prejuicios tenés muy adentro tuyo, internalizado, que no te permiten ver bien el caso, que te generan alguna reacción pasional o emocional que no te permiten la mejor intervención. Si uno tiene hecho el paso por eso, es más fácil ese trabajo. Y lo otro, no trabajar solo, compartir, poder charlar los casos con un compañero, con un colega, los colegas que están en el privado, júntense, supervisen, charlen los casos, discútanlo, lean, eso hace que sea más fácil siempre. Gracias por venir, Nicolás. Gracias, Nico.